La carne humana es sorprendentemente sabrosa. Por favor, no me juzguen. Fue una situación crítica. Me estaba muriendo de hambre. Ella ya había muerto y había estado muerta desde hace varios días. Esto que les cuento es totalmente cierto. No sé por qué me ocurrió, pero es un hecho que nunca olvidaré. Hace años, cuando empecé mi relación con mi esposo y conocí a su familia, con la que me llevo bastante bien, en algunas pláticas me mencionaban que algún tío murió hace unos 25 años, cuando mi esposo tenía unos 7. Él lo recuerda, pero no me habla mucho de este. Solo en una plática me contaron que era hermano de mi suegro y que murió atropellado por un camión. Mi esposo y yo vivimos aparte, a unos 12 kilómetros de donde viven mis suegros. Por lo regular vamos a visitarlos los fines de semana, cada 8 o 15 días. Un día mi esposo me dijo que fuéramos a hacer unos mandados, y ya de regreso me dijo que pasáramos a la casa de sus papás. Yo le dije que estaba bien. Mi suegra, bastante feliz de vernos, nos invitó a pasar a tomar un café y nos dijo: solo que aún no he ido por el pan. Ya tenía haciendo el café, y mi esposo le dijo que si quería que la acompañábamos a la panadería, que quedaba unas 2 cuadras. Ella dijo que sí, pero que el problema era que la nena, su nieta, estaba indispuesta con gripe, y que no la podía sacar. Entonces nos dijo: bueno, ¿y por qué no mejor van ustedes? Y yo, como vi que la nena estaba muy tranquila viendo tele y jugando, mejor me ofrecí a cuidarla, mientras ellos dos iban. Ellos aceptaron y se fueron por el pan, pero como a los 2 minutos que salieron, tocaron el timbre. Yo salí y al abrir era un señor como de unos 30 años. Él me preguntó por mi suegra. Le dije que no estaba, pero que no tardaba en llegar. Y me dijo: no tenga pena. Solo puede hacerme el favor de darle un mandado. A lo que yo le contesté que sí. Dígale que vino Rubén y que le vine a avisar que no vaya a ir mañana a la democracia. Está bien, le dije. Gracias, pero no se le olvide, por favor. Le respondí que no se preocupara, que cuando llegaba yo le avisaba. Sí, por favorcito, porque si no le dice a ella, se va a ir, y por eso vine a avisarle. Sí, está bien, yo le digo. Pase feliz tarde. Gracias, igualmente. Yo, pensando que mi suegra había quedado en algo con él, y este le había llegado a cancelar lo que los dos habían platicado, no sé. En cuanto entró le dije: suegra, vino don Rubén, dice que no va a ir mañana a la democracia. Mi suegra, con cara de admiración, volvió a verme y me dijo: ¿quién? Es que vino un señor a buscarla. Me dijo que le avisara que no vaya a ir mañana a la democracia. No sé en qué habían quedado. No me dijo. Solo me dijo que no se le olvidara avisarle, porque si no, usted iba a ir. Ella se le quedó viendo a mi esposo y le dijo: Rubén, con cara de asustada. A lo que mi esposo le dijo: oye, madre, ¿a qué Rubén conoces? Ella le dijo que no conocía a ningún Rubén, y que además, ¿cómo ellos iban a saber que tenía que ir mañana a la democracia? Mi esposo abrió un cajón en un ropero, sacó unos álbumes de fotos y me dijo que fuera. Yo me acerqué. Empezó a buscar. Me preguntó que si era la persona que me estaba mostrando. Yo le dije que sí era él. Mi suegra se quedó pálida y asustada. Mi esposo me abrazó y me dijo: amor, él es mi tío. Es el que murió cuando yo era pequeño. Yo no lo creía. Mi suegra ya no salió el otro día, pues no entendían por qué el cuñado, que estaba muerto desde hace mucho, fue a visitar para que no saliera. Quizá le quería prevenir de algo malo que le podía pasar. Yo, por mi parte, no pude dormir como una semana. Mi abuelita, María Álvarez, tuvo una niña que a los 2 meses de nacida falleció. Era su primera niña después de 4 años. Estaba muy feliz, toda la gente le decía: María, qué chula está tu niña. Y es que en verdad, cuentan que era una niña bastante hermosa. Una tarde, ella salió al mercado a trabajar. Tenía un puesto de mercería. Ella colocó a la pequeña en un guacal, o sea, una caja de madera, en medio de los hilos y estambres, para poder atender a las mujeres que estaban comprando para hacer sus bordados. Una de las mujeres se enfocó en la pequeña Carolina
y le dijo: «Ay, mujer, qué niña tan bonita, ¿a poco es tuya?». A lo que mi abuelita le contestó que sí era de ella. «Pues es demasiado bonita, no se parece nada a ti, hasta parece un angelito». Mi abuela instintivamente tomó a la pequeña Carolina entre los brazos y la tapó con su rebozo. Las mujeres se fueron y la tarde transcurrió, pero Carolina empezó a arder en calentura y a llorar de una manera desesperada. Mi abuelita corrió al doctor y le mandaron medicamento para bajarle la fiebre. Mas las horas pasaban y la niña no paraba de llorar. Nada la consolaba, ni el pecho, ni los brazos de su madre. Al día siguiente, la niña lloraba menos y su llanto era de cansancio. Ya no se movía, todo en la pequeña era lento. Entonces mi abuelita corrió por una mujer que se decía era curandera, que sabía mucho de hierbas y limpias. Mi abuelita le entregó a la pequeña Carolina y la curandera le dijo: «Ay, mujer, a tu hija te la reventaron, le hicieron mal de ojo. ¿Cómo no me la trajiste luego? Ya no puedo hacer nada por ella. Mira nada más cómo tiene su ojito». Dice mi abuelita que cuando la curandera le quitó el gorrito a la pequeña, el ojito izquierdo de la niña era demasiado pequeño, como si se le hubiera encogido. La mujer se la devolvió y le dijo: «Bautízala tú antes de que se te muera, y lo siento mucho, chamaca». Mi abuelita salió con la niña en brazos, la bautizó en su casa, y efectivamente, a las pocas horas, la pequeña Carolina había dejado este mundo. Hay que descansar cuando es necesario, ya que el trabajo nunca termina. Varios años viví en esa casa, que era la esquina de la manzana, donde me sucedieron muchos hechos sobrenaturales, y este es otro de ellos. Ahí llegamos a rentar un cuarto mi tío y yo, aunque él se fue un poco tiempo después, pero fue también ahí donde conocí a mi esposa, quien también llegó a rentar. Cuando teníamos poco tiempo de vivir juntos, mi mujer tenía la costumbre de lavar ropa y los trastes en el lavadero del patio, cuando ya pasaban de las 8 de la noche. Esto para evitar los rayos fuertes del sol. Y al observar esto, la señora que era la dueña de la casa le comentó varias veces a mi esposa que no lavara la ropa ni los trastes de noche, ya que su madre había tenido esa mala costumbre toda su vida, hasta que murió. Pero de momento no le contaba nada más, dejando siempre un helado misterio en su comentario. Lógico, mi esposa nunca le hizo caso. Y una noche se quedó a dormir sola, ya que tuve que trabajar en ese horario. Al otro día llegué bastante desvelado y me fui derechito a dormir. Pero cuando me desperté, mi esposa me contó una historia increíble que vivió en mi ausencia. Resulta que la noche anterior dormía tranquilamente y unos sonidos extraños la despertaron. Era en plena madrugada y alguien empezó a lavar la ropa en el lavadero del patio. Se oía chasquear el agua, pero también alguien comenzó a cantar alabanzas religiosas, solo que se oían algo confusas. Yo pensé que habían sido figuraciones suyas y no le creí en ese momento. Así pasaron los días, luego semanas, y yo cambié de turno. Ya trabajaba de tarde y llegaba por la noche a dormir. Una de esas noches cuando llegué de trabajar, cené y me fui a acostar. Solo que a medio sueño, como a las 3 de la mañana, de repente algo me despertó. Era ese extraño y fantasmal sonido de agua. Ese sonido estaba en el lavadero, pero después una voz femenina distorsionada y tenebrosa comenzó a cantar alabanzas religiosas. En verdad, no se podía entender lo que decía con claridad, pero no dejaba de cantar. Estaba bastante nervioso y atemorizado, así que desperté a mi esposa, quien también alcanzó a escuchar esa manifestación sobrenatural, y me dijo: «¿Ya ves? Y tú no me creías». Esto duró más de 5 minutos y luego repentinamente cesó. Poco tiempo después, mi esposa le contó estos hechos paranormales a la señora de la casa, y nos comentó que la madre de esta señora era quien penaba por la madrugada. Su fantasma regresaba y lavaba por las noches. Ah, ese tétrico lavadero. Todo por no haber hecho sus quehaceres de día cuando estuvo en vida, o al menos esa macabra creencia tenían. De ahí los consejos que le daba esa mujer a mi esposa. Con el paso de los años, nosotros nos fuimos de ahí, pero he de mencionarles que aún siguen oyendo esas tenebrosas alabanzas religiosas por las noches. Y tal vez, si tienes el valor para asomarte, puede que llegues a ver ese aterrador espectro cantar.
La carne humana es sorprendentemente sabrosa. Por favor, no me juzguen. Fue una situación crítica. Me estaba muriendo de hambre. Ella ya había muerto y había estado muerta desde hace varios días. Fue por eso que me vi obligado a comérmela. No había nadie ahí para que me dejaran salir o para llenar mi tazón, y no pude alcanzar el refrigerador para abrirlo. Ella sabía a pollo. Yo amo el pollo. El teléfono había estado sonando por días, pero no sabía cómo contestarlo. Alguien realmente debió de haber querido ponerse en contacto con ella. Después de algunos días, unas personas llegaron a la puerta y empezaron a tocar. Yo les ladré. Odio a los visitantes. Departamento de policía. Abra la puerta. Gritó un hombre. Ladré aún más fuerte. Al final, tumbaron la puerta. Esto me molestó bastante. Les ladré y les gruñí. Uno de los hombres me observó y luego observó a su compañero. ¿Qué diablos? Eso... Arremetí contra el hombre antes de que pudiera terminar de hablar, hundiendo mis dientes en su brazo. Me las arreglé para dar una buena mordida antes de que me hubiera electrocutado con una pistola pequeña, que fue cuando me desmayé. Desperté ante el sonido de un pitido. Gruñí. Odio los sonidos de pitidos. No había nadie conmigo en la gran habitación, pero podía escuchar gente hablando desde afuera. Su mamá tenía esquizofrenia. Lo crió como si fuera un perro durante toda su vida. Incluso tiene un collar. Va a necesitar cirugía en su espalda. Creen que nunca se ha parado derecho, solo camina en 4 patas. Ese pobre niño. No puedo imaginarme vivir así por 15 años. ¿Cómo era que lo llamaban? ¿Milo? Lavé mi cabeza cuando escuché mi nombre. Mi lengua se salió y jadeé felizmente. Espero que me den una botana. He sido un buen chico. Lily era bastante rara. En el colegio la veíamos, pero nunca le dijimos nada. Ella era dócil, hacía las tareas, aprobaba los exámenes. No hablaba de casa ni de sus padres. Al sonar el timbre, recogía sus libros y se salía de últimas. Ella me gustaba, yo la espiaba sin que me viera. Un día la seguí hasta su casa. No me vio hasta que llegamos a la vieja mansión. «Hey, ¿por qué me sigues?», dijo con una voz suave. Me miró fijamente. Quería saber dónde vivías para invitarte a pasear. Respondí. Lily no dijo nada. Me ignoró y entró a la casa. No podía creer que viviera en esa casa en ruinas. Esa noche pensé en Lily y en su hogar abandonado. ¿Viviría sola? Tenía que saberlo. Iría a verla y la espiaría por la ventana. Ay, ojalá no lo hubiera hecho. Esa noche fui a la casa y la reja estaba abierta. Creo que Lily adivinó mi intención. Hasta ese día siempre estuvo cerrada con candado. La ventana no tenía cortinas y Lily estaba acurrucada en el sillón. Me vio. Me estaba esperando. Ahora lo sé. En la chimenea ardía fuego y una mujer con una túnica blanca removía en una olla. Estaba cocinando. Solo se oía la cuchara rozando la olla de acero. Lily seguía viéndome sin moverse. Se oyó un susurro. Lily se paró. ¿La dama sería su madre? Le acercó un plato. Lily comió mientras sus ojos se fijaban en mí, y una demoníaca risa surgió de su boca. Vi aterrado que era sangre lo que estaba sorbiendo con una cuchara de plata. Decidí irme y caminé hacia atrás sin apartar la vista de Lily. Tropecé con algo y caí al piso y descubrí, horrorizado, la causa de mi caída. Era una mochila de escuela. La reconocí. Era la de Rob. Corrí como un alma que huye del infierno, sin mirar para atrás, muerto de miedo pensando que Lily venía por mí, pues yo sería la próxima cena. Llevo una vida encerrado en casa. No salgo, no como, no hablo. En mi casa creen que estoy enfermo. Incluso mamá me está preparando para ingresarme a un hospital. Pero sé que dará igual el lugar en donde me encierren. Sé que Lily vendrá a buscarme cuando llegue el momento. Cuando sea la hora de cenar.
Mi hija y yo acostumbrábamos a dar paseos por el monte cada que podíamos. Por las mañanas, los arbustos y los árboles estaban mojados por el rocío, y de una rama a otra habían telas de araña que brillaban como si estuvieran tejidas con hilos de plata. Estaban tan bien formadas que parecían tejidas por una persona experta en tejer. Mi hija se apartó de mí, siguiendo un correcaminos, y de repente le escuché gritar pidiendo ayuda. Había caído en un pozo, no muy profundo, dentro de una cueva pequeña. Adentro estaba bastante oscuro y solo se veía brillar sus ojos. Me incliné un poco para darle la mano y pudiera salir. Casi la tocaba, cuando atrás de mí escuché la voz de mi hija que me dijo: «Oye, mamá, ¿qué haces?». Pegué un brinco y retrocedí. La miré dentro de la cueva. En el pozo no se veía nada. Creo que lo imaginé. Con los días, mi hija comienza a actuar algo extraño. La he sorprendido observándome mientras cree que duermo. Tengo miedo. Ya no sé qué fue lo que traje a mi casa ese día del monte. Ellos algún día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus hermanos menores. Yo apenas los había conocido. Empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente. Pero siempre escuchaba que hablaba mi mamá sola, hasta que le pregunté: «Mamá, ¿dónde está mi hermanito?». «Shh, silencio. Ellos se lo llevaron». Era tanto mi pavor y el miedo de que ellos también me llevaran, que obedecía todo lo que decía mi madre sin chistar. Era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicándole a la ventana. Había noches donde me exigía que durmiera bajo mi cama, o que estuviera horas encerrado en el closet. Por días me daba de comer solo arroz, y otros tantos se iba de casa dejándome solo manzanas para soportar el hambre. «Ponte esta máscara», me dijo aquel día. «Así, ellos no sabrán quién eres». Yo accedí, y un rato después escuché los llantos acostumbrados. «No se lo lleven, no se lo lleven, a él no». Yo me sentía protegido por la máscara, así que me quedé inmóvil, sabiendo que mi madre estaba protegiéndome. De repente, se fue la luz. Se escuchaba cómo los muebles y los cristales caían por lo alto. De repente dejé de escuchar su voz. Me preocupé. Lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín, con un cuchillo en sus manos, totalmente desangrada. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos. Cuando llegó la policía, me dijeron que mi madre me protegía de ella misma y que bajo el jardín estaban enterrados los huesos de mis pequeños hermanos, que no pudieron escapar de su esquizofrenia. Lo que nunca les dije es que aquella vez cuando mi mamá murió, vi a lo lejos como unas sombras la tenían contra el suelo, agonizando, y que antes de desaparecer le dejó el cuchillo entre sus manos. Sigo sin entender por qué usando la máscara estoy protegido. Hasta ahora siempre duermo con la máscara puesta, pues aunque me digan que heredé el problema de mi madre, lo que es verdad es que a menudo aún veo a la sombra que mató a mi madre. Esto que a continuación les cuento fue real, por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero empezaron a arrastrar las sillas y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte con la palma de la mano. Luego una vez me tiraron un mueble cayendo sobre mis pies. Duré un tiempo que no podía ni dormir. En verdad, estaba bastante asustado. Por el miedo no podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza, cerca de una escuela, muy retirado de mi casa, sin saber realmente cómo había llegado hasta ahí. Luego, alguien me dijo que era porque querían volverme loca para que me quitara la vida yo sola. Era tanta mi preocupación que tuve que ir a otro país a buscar ayuda. Me dieron cita, pero antes de que me atendieran empecé a ponerme cada vez peor. Me sentía muy mal, como si algún animal o bicho anduviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio, ahora mi esposo, que aquí no me iban a poder ayudar, que me fuera a su país, que ahí había gente muy buena para curar brujería y que él me ayudaría. Cuando llegué aquí, donde ahora vivo, un día por coincidencia una persona sin conocerme solo me vio y me dijo que alguien me quería muerta. Extrañada le pregunté que cómo sabía eso, y solo me dijo que me llevaría a un lugar donde me podrían curar. Yo acepté porque me sentía fatal.
Me llevó con una curandera ese mismo día, que decían llamar Eva, pero al querer entrar a su casa me desmayé. No tenía fuerzas ni para entrar. Era como si algo me lo impedía. Cuando volví en mí, ya estaba dentro con la curandera. Entonces sentí horrible cuando la señora me dijo que me habían velado en un cementerio. Yo asustada le pregunté que cómo era eso, que por qué me habían velado, si estaba viva. Y me dijo que algunas personas, por medio de un brujo que me hacían daño, tomaron una foto mía, que la amarraron con una muñeca y me habían velado en un panteón como si fuera mi propio cuerpo para que muriera horriblemente. La verdad, sentí un miedo atroz. Eran las 2 de la madrugada cuando me estaban curando y miraba cómo la curandera entraba en trance e invocaba algún espíritu de chamán o algo así. Le nombraba Becerrito, según muy poderoso, que había sido hierbero y espiritista. Luego empecé a sentir una tremenda desesperación por salir corriendo de esa casa como loca. Ya no había nada en mí. Tuvieron que amarrarme porque dijeron que me quería matar. Luego empecé a vomitar y juro que eran gusanos los que vomitaba. Es más, hasta por mis partes íntimas me salían. Era una cosa tan horripilante. Me asusté muchísimo. Ya después la curandera entró de nuevo en trance y me quedé sorprendida cuando escuché que hablaban a través de ella, porque esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío por el miedo de escuchar la voz de esa mujer, quien era la que vivía con mi exmarido. Después me dijo la curandera que mi vida la iba a poner en un trato con la Santa Muerte, porque era mi vida por la de esa mujer. Solo así podía salvarme. Y a los días yo empecé a mejorar considerablemente. Pero algo no menos sorprendente fue una noticia que me dieron de mi país donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal había muerto, y su muerte había sido horrible, igual a lo que yo estaba pasando. Dice mi familia y mis vecinos que vomitaba gusanos, que estaba como loca. La verdad me dio lástima, porque nadie merece una cosa así, aunque ella me quisiera muerta, y todo por mi ex. Desde entonces empecé a creer en todo eso. Cuando la curandera me vio bien, me dijo: ahora eres la ahijada de la niña blanca. Gracias a ella, volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo es una de las brujerías más poderosas que hay en la magia negra. Tú en sí ya casi estabas por morir. Pero también me dijo que hacer brujería no es bueno, porque luego se revierte. Y así fue con estas personas que me hicieron el mal. Eran 3. Una se llamaba John o Concepción, algo así, quien fue la primera que murió. Otra, Elvia, y la otra Mayra. Una tras otra fueron muriendo por cosas similares y extrañas. A todas ellas se les regresó lo que querían para mí. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.